Buenas tardes, amigos y amigas buscadores. En este jueves 13 de julio de 2023, acabando casi los Sanfermines, y en el taller 92, con un tema muy agradable: amor de buscadores. Saludamos, estamos 16, no, perdón, 11, y saludamos o nos saludan Arnaldo, Naldi, Hernández Viera. Saludos cordiales a todos desde San Juan, Puerto Rico. También Luna Lunera nos dice buenas tardes a todos desde Málaga. Hernán Torres, que saluda, saludos en Fernando, hola amigos buscadores. Juan Gómez nos dice hola a todos, buenas tardes. José María GD, saludos a todos. Y Carmen Martín, desde Bilbo, muy buenas tardes a ti, Fernando, y también a todos los buscadores. Bien, hoy es el último tema que tengo solicitado por vosotros, de forma que se abre el buzón para nuevas sugerencias, para nuevos temas que os parezca que van a interesar a los buscadores en general. Si no, haré yo de mi capa un sayo y tocaré temas que también me parece que van a ser interesantes. Porque la vida es muy larga y hay muchas facetas y tenemos que cuidar bastantes facetas. Se incorpora Matías, que nos dice buenas tardes a todos, y el Tucán Volador, saludos buscadores, saludos profesor. Falta un minuto o casi y empezaremos con este agradable tema. Ya son las 8. Spider-Dram nos dice saludos. Pues bien, vamos a ver qué características puede tener el amor de un buscador o buscadora. No quiere decirse que todo lo que digamos haya que hacerlo puntualmente. Son sugerencias, ideas, características que me parece que ayudan, pero cada cual verá a cuáles se puede apuntar. Estas características que pueden tener los buscadores y buscadoras serán solo para ellos, porque serán posibles para ellos, pero quizás les cueste algunas cosas. Y desde luego no podrán ser o no serán fáciles de realizar para personas que no estén muy arriba en el camino de la evolución. Para un buscador pueden ser fáciles, muchas de ellas, sobre todo si el buscador ya ha incorporado alguna capacidad superior. Pero incluso sin capacidades superiores en marcha, incluso luchando con las reglas y quizás con los círculos, para el buscador le serán fáciles porque él forma parte de ese grupo pequeño de un 3% que va en cabeza en la carrera de la evolución. Y eso hace que las ideas que vamos a vertir aquí pues le sean asequibles, sumamente asequibles, porque toda la clave está en actuar en plenitud. Y nosotros todos buscamos la plenitud. Y por tanto, quien más, quien menos, tenemos nuestros logros en ese campo. Precisamente es difícil para el resto de las personas que no son buscadores, porque ya hemos dicho que lo más difícil es lidiar con la pareja, con la persona que comparte nuestra vida con nosotros. No dejarse afectar por lo que hace esa persona es de las cosas más difíciles que hay. Eso ya está dicho. De manera que, pues, en la vida de pareja, al principio, solo se trata con esa persona. Bien es cierto que al principio el recién incorporado a la vida de familia, pues tiene unas facilidades, unas características especiales que favorecen su incorporación a esa familia y su trato con su pareja. Pero
Eso es algo que habrá que mantener y no es tan fácil mantener. Vamos a ver qué es, desde mi punto de vista, el amor. Y yo tengo dos definiciones del amor. Una muy cortita, apenas 3 palabras. Amor es dar. El amor es dedicarte a hacer feliz a tu pareja. No es pedir, exigir, reclamar, no es recibir, es dar. Porque cuando das, recibes. De forma que coge la idea, si quieres, amigo buscador, amiga buscadora, de que amor es dar, es darse, es darse. Y también otra definición es, amor es estar siempre dispuesto a partir de cero. Porque en, en una pareja siempre se dan, de tiempo en tiempo, ojalá sea cada mucho tiempo, siempre se dan tormentas, desavenencias, distanciamientos. Y hay que estar dispuesto, mejor los dos, pero por lo menos uno, a saber esperar el tiempo suficiente para que la otra parte esté captando lo que está pasando, para que se dé cuenta de lo que está perdiendo y buscar hacer las paces, porque siempre esté dispuesto a partir de cero, a olvidar los momentos pasados recientes, a dejar en el olvido frases hirientes y a partir con la misma ilusión de futuro que se tenía cuando se empezó con el compromiso. Eso es amor. Y hay que estar dispuesto, amigo buscador, amiga buscadora. Hay que estar dispuesto, tras una tormenta, a partir de cero, a borrar la tormenta, a hacer como si no hubiera ocurrido y nunca más recordarla. Porque es un periodo desdichado que se da, felizmente el matrimonio puede subsistir a esas tormentas. Y tomada nota de las dos definiciones o dos características del amor, añadamos una pequeña circunstancia. Este es un consejo dirigido a ellos, a los varones, al hombre. Hazla reír. Hazla reír todos los días, un par de veces o 3. Consigue que ella se ría. Usa el ingenio. No cuentes chistes. Cuenta anécdotas que te han pasado y que sean graciosas, o invéntate juegos de palabras o haz lo que quieras, pero hazla reír. Una mujer feliz es una mujer que se ríe con su marido, con su pareja, con su compañero. Y otra idea que también es importante, quizás más que incluso que la de hacer reír a tu pareja, es que la buena entente de una familia, de una pareja, no viene sola, no se da porque sí, no es un don que acompaña al compromiso tomado ante el juzgado, ante el altar, ante donde sea. No, es algo que depende de que ambos construyan todos los días. Y cuando digo construir, ya sabes a qué me refiero. A construir unión, entrega, acercamiento, confianza. A poner ladrillos. Y cada día, cada miembro de la familia, de los dos, debe poner su ladrillo. ¿Tiene que ser cada día? Hombre, puede haber fallos y puede haber que alguno de los dos deje de construir. Pero tú no dejes de construir, amigo que esto escuchas. Tú no dejes de construir. Observa, acepta que la otra parte no construya hoy y mañana, pero que esa falta de construcción de una de ellos no dure más que días, que no dure semanas, que dure menos que una semana, a ser posible 1 o 2 días o 3.
Porque dejar de construir uno de ellos semanas, aunque solo sean dos, ya es un mal síntoma. Que algún miembro de la pareja entienda que no merece la pena construir durante 2 semanas es un síntoma malo, no solo de ella, también de ti. Y entonces, si se construye, si los dos construyen todos los días, si aportan su ladrillito, pequeño, pero ahí está, todos los días, entonces se formará una familia estructurada, que será una familia para siempre. Una familia estructurada, cuando más eh, se rinde, cuando más favorable es esa estructura, es no solo cuando son dos la familia, sino cuando ya viene la prole, cuando viene la descendencia. Entonces, la familia estructurada o no, la construyen los padres. Los hijos no tienen nada que hacer. Los hijos no pueden cambiar la estructura o la falta de estructura. Eso es responsabilidad y culpa de los padres, o mérito. Culpa o mérito de los padres. Difícilmente en un hogar de un buscador habrá una familia desestructurada. Tienen que ocurrir muchas cosas adversas. Pero que la familia estructurada es una familia que puede ser y que será para siempre. Una familia desestructurada tiene muchas posibilidades de no durar. Ten en cuenta que estás construyendo algo que no es como un trabajo que se hace en una empresa o para una empresa. No es como trabajar en una empresa, que puede durar 2, 4, 6 años y luego uno cambia de trabajo y cambia de empresa. ¿No? Estás construyendo una obra que debe durar tanto como tu vida, 50 años o más, previsiblemente más. Por tanto, es un tema de gran importancia, de gran trascendencia. Y no me sirven las modas, no porque muchas personas opinen de una forma y practiquen una forma de vida con separaciones fáciles y quizás múltiples, eso significa que sea la forma acertada de vivir y la forma que proporciona más felicidad al sujeto. No, no. Las separaciones son el reconocimiento público de un fracaso, de un tremendo error, de una tremenda equivocación, de una mala elección. Por tanto, que no te seduzcan o te distraigan las modas que pueda haber en este campo. Y lo siento, pero voy a poner tarea para el que esto escucha, que seguramente será la persona más evolucionada, más adelantada de su familia, de su pareja. Hay 3 circunstancias que yo diría que conviene seguir. La primera es previa. No formar familia con un maltratador. Este es un mensaje sobre todo para ellas. Ya sé que no está dicho a tiempo. Ya sé que la mayor parte ya tienen forjada su camino a través de la vida. Pero para los que llega a tiempo, a ellas, dada la circunstancia del machismo arrollador que hay en nuestra sociedad, no formar familia, captarle antes, darte cuenta antes. En otros talleres anteriores hemos hablado mucho de esto, de cómo se distingue a un maltratador psicológico o físico, y por tanto, sí llegaremos a tiempo de advertir a las chicas de 15 años en adelante, de 15 a 25 e incluso más, de cómo las gastan los maltratadores y cómo atacan los maltratadores cuando quieren
conseguir una presa fácil y sumisa. Por tanto, de ninguna manera a una buscadora creo que la pueden engañar, pero sí debemos todos advertir a nuestros hijos, nietos, sobrinos y, y personas allegadas y con confianza para que no caigan víctima de un maltratador, porque les va a amargar la vida o les va a amargar unos años, los mejores quizás, de su vida, los que más derecho tienen a disfrutar y a poder abrirse a la vida y encontrar personas como deben ser. Superado esto, la siguiente tarea, que también es una tarea en toda regla, es que a quien esto escucha le corresponde implantar el ambiente de la casa, que va a ser el ambiente de la familia, que va a ser el ambiente en el que vivan los hijos que vengan a ese hogar. Esa tarea de implantar el ambiente, de decidir qué ambiente, cómo se tratan las personas en esa casa, en ese hogar, le corresponde al que está mejor preparado, al más adelantado, no al menos adelantado. Si se cede en dejarle al menos adelantado que implante las normas, quién decide, qué se hace, cómo se habla, cómo se trata, primero al otro y después a los hijos, eso va a traer consecuencias muy serias y muy duraderas y muy negativas. De forma que, si te es posible, lucha para que el ambiente de tu hogar, tú tengas una parte importante en él, cuando menos. Y la tercera tarea es, ya cuando llega la prole, que sea el más evolucionado el que emplee su tiempo libre con los niños. En mis tiempos, el hombre trabajaba y la mujer no trabajaba. Y entonces, pues, tenía que hacer la cena, tenía que recoger la casa, tenía que hacer tareas y le era difícil, además, ocuparse de los niños. El hombre venía del trabajo a las 6, a las 7, a las 8 y estaba libre para ocuparse con los niños. Ojalá fuera el hombre el más evolucionado de un hogar. Entonces, pero ahora, al trabajar los dos en muchos casos, pues lo que habrá que hacer es organizar las cosas de forma que a uno de los dos, al más evolucionado, le quede el tiempo libre para ocuparse de los niños, porque son vuestro don, son vuestro tesoro, son las personas que os enterrarán, son las personas que convivirán toda vuestra vida con vosotros. Toda la vida de ellos no, toda la vida vuestra. Entonces, yo diría, invertid tiempo en ellos. Y tú, buscador, invierte y da tu cariño, tu comprensión, tu paciencia, todas tus buenas cualidades, dásela a tus hijos. Que tengan una persona evolucionada, madura, adulta, con comprensión, con ganas de crear unión en el seno de la familia, como compañero de juegos. Porque a los 3 años, al año, a los niños solo les gusta jugar. Lo único que hacen es jugar. Lo único que quieren es jugar. Pues tú juega con ellos. Y no te inventes juegos. Juega a lo que juegan ellos. Y que te guste, que te encante, que disfrutes jugando a eso. Ahí está tu cualidad de buscador. Que te encante y que disfrutes jugando con ellos. Y que te rías y les hagas reír jugando con ellos. Ya hemos hecho también vídeos sobre esto. Para jugar con los niños hay que tirarse por el suelo. Hay que olvidarse del puesto que uno tiene en la empresa, encargado, capataz, lo que sea, y tirarse por el suelo y ser como ellos. Y que se suban encima tuya y hacer de caballo, porque eso es lo que les gusta. Y entonces se creará una unión que va a durar años, que será de toda su vida,
y eso será el fruto de la relación de adultos, de la que vamos a hablar enseguida. Otra cosa que también es bueno hacer cuando se va de vacaciones a un sitio distinto es organizar aventuras. Aventuras improvisadas en un campo, en un bosque, en una ciudad nueva. Yo recuerdo cuando tenía 15 años y cambiamos de ciudad y nos fuimos a vivir a una ciudad nueva. Yo con mis hermanas, que tenían 12 y 10 años, salíamos por la tarde y nos íbamos a espiar. Jugábamos a espiar. ¿A quién? Al primero que pasaba. Y le seguíamos procurando no ser percibidos. Y cuando la persona se daba cuenta, pues entonces la dejábamos y espiábamos a otro. Bueno, pues esa emoción, esa incertidumbre, eso es algo que gusta a los niños y lo recuerdan después, porque es jugar a ser mayores, lo que se hace con eso, con las aventuras. Ríete con ellos, que tengan confianza contigo. No le dejes al otro, porque no lo va a hacer igual de bien que tú. Te corresponde a ti, al más adelantado. No delegues. El futuro de tu familia depende en parte de esto, de que haya una estrecha relación de los padres con los hijos. Y tú eres en ese momento el representante de los padres, el que mejor lo va a hacer. Que te cuenten lo del cole, sus anécdotas, lo que les ha pasado. Pregúntales y que cojan la costumbre de contártelo todos los días, porque esa es su vida. Para ellos, lo que pasa en el cole con el profe es importante. Presta atención y que sea también importante para ti. Hay un tiempo para formarse y debes saberlo tú y deben saberlo ellos. Y ahora están en el tiempo de formarse. Olvídate de que si la educación es así o es asao, si es esto o es lo otro. Es igual para todos y va a permitirte que tus hijos tengan una formación, la que sea, la que se preste a sus capacidades, pero que tengan una formación. Si no la tienen, en el mundo que viene, difícilmente van a poder tener un trabajo que les permita mantener o a colaborar a mantener a una familia. De forma que ten en cuenta esto. Cuando se tienen 10, 12, 15, 16 años, es la época de formarse. Cuando se tienen 25, ya se ha pasado esa época. En ese momento es la época de trabajar, de rendir con lo que has adquirido en la época de formación. Y será muy difícil formarse en esa época. Por tanto, que saquen buenas notas. Incúlcaselo. Que sean de los que sacan buenas notas, de los que aprovechan el tiempo, de los que se forman. Y así, jugando con ellos, después hablando con ellos, con la confianza que se ha generado en los años anteriores, podrás aprender a dejar de ser padre, que es también una asignatura que los padres tenemos que... No significa que te desentiendas ya de ellos, no. Significa que no les trates como les tratabas antes. En ordeno y mando, en plan de ordeno y mando, ¿no? El niño pequeño no sabe que no puede cruzar la calle si no es acompañado de una persona mayor, porque hay peligro. Y tú se lo tienes que indicar. Pero un chico de 16 años ya sabe perfectamente. Por lo tanto, es ser padre de otra forma. Más atento a responder cuando te pregunte, pero a responder, no a mandar siempre. Y cuando los hijos dejen el nido y se quede el nido vacío, entonces, antes de que te jubiles, esfuérzate por generar aficiones activas. Aficiones activas son aquellas en las que la persona crea cosas. Tomar vinos con los amigos no es afición activa. Leer el periódico no es afición activa. Jugar al ajedrez no es afición activa. Afición activa es tocar un instrumento, coleccionar algo, sellos, escribir,
pintar, dibujar, hacer algo que se pueda enseñar, algo que se pueda tener en las manos. Esas son aficiones activas. Para que tengas una idea más concreta y para no extenderme aquí, en la descripción del vídeo habrá un enlace a un programa cortito de 2 minutos que hicimos en la Universidad de La Rioja. Me invitaron a hablar del tema que yo quisiera y elegí las aficiones activas. Y en aquel momento yo tenía 14 aficiones activas. Casi me da risa decirlo. Por supuesto que no atendía a todas, pero había tenido 14 y podía coger una u otra. Así evitarás ser la persona sola que toma el sol en un banco porque no tiene otra cosa mejor que hacer. Y no le tengas miedo a ser solitario, a tener pocos amigos, buenos, pero pocos. El tener amistad con muchos y salir a tomar vinos no es quizás el marco adecuado, óptimo para un buscador, aunque también cabe eso. Y por último, ya que se nos va el tiempo, una idea para que te sitúes. Hoy por hoy, el futuro no sé cuál será, en España la jubilación es el cielo o casi, porque haces lo que quieres, lo que te gusta y encima a final de mes cobras por ello. No sé cómo será en otros países y tampoco sé cómo será en el futuro, pero esperemos que el futuro no sea muy distinto al presente. Y esto es por hoy. Ya veo que habéis hecho muchas preguntas o muchos comentarios. Vamos a reproducir lo que nos ha dicho Paco Navas. Buenas tardes, Fernando y buscadores, buscadoras. Miguel Ángel Medrano. Hola, queridos buscadores y querido Fernando. Saludos desde Guatemala. Paco Navas, no sé si recuerdas que te solicité si podrías hablar sobre el mundo intermedio. Lo recuerdo ahora que me lo dices, pero decírmelo para que tome nota porque había perdido los papeles en este tema. Mundo intermedio, Paco, aprobado, o sea, aceptado. Cualquier tema que me digáis, lo voy a aceptar, salvo si es la guerra de Ucrania, que de eso no se puede hablar. Tampoco sé de eso. El Tucán Volador dice, el amor no se puede extraer de la otra persona. El amor es lo que uno da. Sí, efectivamente, Tucán. No tenemos mando sobre nadie, menos sobre una persona adulta, y menos debemos tenerlo de la pareja. Y añade, igual que la felicidad. Sí, muy, muy, muy acertado. A la pareja tenemos que elegir a nosotros, pero no podemos cambiarla. Por eso, quizás un día hablemos de el proceso de acercamiento en el buscador. Es decir, antes de decidir, voy a conocer mejor a esta chica o a este chico, puede ser un tema interesante. Tampoco la felicidad. Ni el amor ni la felicidad se puede inocular a otra persona. No hay inyecciones para esto. Sigue diciendo tu campo volador, jugar con mis hijos. Lo pude hacer con mis 3 hijos menores y es excelente. Con mi hijo mayor no pude, pues su madre se lo llevó a otro país. Bueno, pues lo siento, sí. Es para sentirlo. Pero pudiste jugar con tus 3 hijos menores. Y es maravilloso. Si un buscador juega con sus hijos, podéis tener todos por seguro que va a hacerlo bien, que va a hacerlo genialmente bien y que va a disfrutar con ese juego con los niños. Porque es la forma de sembrar para que en el futuro haya una confianza y sea una familia unida, que aquí llamamos familia estructurada. O sea que estupendo, Tucán, estupendo. Así es lo que estamos hablando en el taller. Dice Pedro Calvo, como saludo, virtud, salud y belleza, buscadores, y Fernando desde Vitoria-Gasteiz. Gracias, Pedro. Dice, Pedro también, acabo de llegar de jugar con mis nietos, cansado, pero muy feliz. Escuchar al pequeño llamarme Abu me emociona. Normal. Jugar con los hijos es el prólogo
de luego, muchos años más tarde, 25 años más tarde, jugar con los nietos. Y efectivamente, jugar con los nietos, Pedro, nos rejuvenece, porque nos vuelve a retrotraer a la edad en que éramos padres de niños pequeños. Los tenemos menos tiempo, pero quizás es bueno porque quizás no estamos en la forma que estábamos cuando teníamos 30 años. Sí, eh, un gran deporte. Es una afición activa, porque se saca las emociones de ese tiempo, de estar con ellos. Y el recuerdo posterior. Dice el Tucán, hoy en día todos me tienen más confianza a mí que a sus madres. Claro, claro. Por eso os he dicho que a vosotros, que sois y vosotras, que sois buscadores y buscadoras, que seáis vosotros y vosotras las que juguéis con vuestros hijos. Organizad, repartir, delegar, no des importancia al trabajo, tanta importancia al trabajo de la casa, de la compra, como al trabajo de cuidar de los hijos. Cuidar de los hijos está por delante de la compra, de la casa y de hacer las camas. Está muy por delante. Por tanto, darle la importancia que tiene y que sea lo primero, que sea la niña de vuestros ojos. El don más preciado que tenéis, cumplirlo, ese deber, porque no os arrepentiréis nunca. Que los hijos tengan confianza con su padre o con su madre. No hace falta que la tenga con los dos. Es igual, basta con uno. Para crear la familia estructurada, basta con que uno de los progenitores, el más adelantado, se dedique a jugar con los hijos y a generar confianza y unión y tener las confidencias, contar lo que pasa en el colegio, contar lo que pasa con sus amigos, que cuente, pero no porque le tengas que pedir tú, oye, ¿qué te ha dicho tus amigos? ¿Qué te ha dicho tu profesor? No, tiene que venir solo, pero eso será porque le hagas caso cuando era pequeñín, te intereses por lo que te contaba cuando era pequeñín, cuando tenía 4 o 5 años, cuando iba casi a la guardería. Y así se consigue esa confianza, Tucán. Así. Y no importa que sea el padre o la madre, el más evolucionado, que lo hará bien. Miguel Ángel Medrano dice, en mi caso siempre acompaño a mis hijos, ir a dejar y traer al colegio, tareas, juegos. Ahora son adultos. Continúo ahora con mis nietas, de la misma manera. Es placer para mí hacerlo, claro, claro. Para un buscador es disfrutar jugar con los hijos, tengan la edad que tengan, o tratar con los hijos, si ya tienen edad mayor. Y los hijos estarán siempre unidos, muy unidos, al progenitor que jugó con ellos, que les llevó al colegio, que los fue a buscar, que trató con ellos con confianza sus primeros problemas. Porque luego, cuando llegan a los 13, 14, 15 años, pues tienen problemas y les saldrá el comentarlos con el progenitor que ha tenido confianza y contacto con ellos. Y eso es lo que hace, lo que estructura una familia. Eso es lo que estructura una familia. Dice el Tucán, la felicidad más grande es ver a tus hijos crecer y ser buenas personas, efectivamente, efectivamente. Porque tienes un trato continuo, cercano con ellos. Y claro, les has inculcado lo que eres tú, ser buenas personas. Que sean buscadores o no, eso va a depender de ellos, de la mochila que traigan. Y es fácil que si hay, por ejemplo, 3 o 4 hijos, no sean los 4 buscadores. Habrá quizás incluso algún bala perdida. Alguien que sea, pues no diré que maltratador, pero que no tenga interés en estos temas de la plenitud y de evolucionar y de ser mejor persona. Pero bueno, pues ahí estás tú, que tienes
un gran bagaje y una gran experiencia en la vida para jugar, para templar gaitas, para sacar lo que se pueda de ese chico. Dice María José González Moralejo, los hijos son nuestra creación, los nietos son un regalo de la vida, sí, sí. Sí, porque los hijos están en la época en que nosotros somos creadores. Los hemos engendrado y cuidamos de su educación, de su crecimiento, cuando son indefensos, cuando están inermes, cuando hay que decirles todo, cuando tienen 1, 2, 3, 4 años. Y después también. Y claro, los creamos partiendo de su materia prima. No os adjudiquéis responsabilidad, otra idea también que surge ahora, no os adjudiquéis responsabilidad de cómo son vuestros hijos cuando son mayores de edad. Esa no es vuestra responsabilidad. Vuestra responsabilidad es cómo sois vosotros ahora. Pero cómo son vuestros hijos es responsabilidad de cada hijo. Porque, y esto es para no olvidarlo, los hijos son tan seres humanos, independientes, libres y responsables como tú, madre o padre. No porque tengan 30 años menos, son diferentes. No son tus hijos, como decía, creo que era Khalil Gibran. Son hijos de la vida. Y te han sido confiados para que los cuides en sus primeros tiempos. Pero luego ya se abrirán a la vida y volarán por su cuenta. No son tu responsabilidad. Estoy de acuerdo, María José. Dice Tucán Volador, ¿hacer deporte es una afición activa para los niños también? Pues chico, casi yo te diría que no mucho. No mucho. No en el sentido que yo les doy a la afición activa. El deporte es casi una obligación. El deporte es la siembra de una buena salud de por vida. Si uno sigue siendo mínimamente deportista en el resto de la vida, cuando se hace mayor, cuando cumple los 30 y los 50. Porque andar todo el mundo puede. Y andar rapidillo también. De forma que hacer deporte es, pues, conseguir buenas condiciones físicas para afrontar la vida. Más que una afición activa, Tucán. Lo siento, pero no lo veo como afición activa. Es sembrar en tu propio campo, sembrar en tu propia vida, para que tu vida sea saludable y para que pueda llegar, es un factor, para que puedas llegar a jubilarte en buena forma y tener 80 años en buena forma. Felisa Pajuelo dice, hola Fernando, mucho gusto de estar con todos ustedes una vez más. Igualmente, Felisa, ya te recuerdo. Paco Navas, el amor incondicional es la mejor manera de amar y la más elevada en la familia. Sí, sí. Eso viene, yo creo, a cuento de amor es estar dispuesto a partir siempre de cero, siempre que haga falta. O sea, amor incondicional. No porque yo reciba a cambio la misma moneda, sino incondicional. Claro, para esto hay que tener mucha abnegación, hay que tener mucho amor, hay que ser buena persona. Y felizmente aquí lo cumplís todos. El Tucán Volador dice, casi seguro que tengo un solo buscador entre ellos. Ah, sí, sí. Y tenías 3, si mal no recuerdo. Bueno, pues te puedes dar con un cantico en los dientes, que se decía aquí antes. El 33% es muy buen porcentaje. Entonces sabrás darle el apoyo que le hace falta para ayudarle en su desarrollo. Pero no te fijes metas con él. Déjalo crecer a su aire, con su mochila, con tus consejos, sin agobiarle. Déjale que crezca lo que hay en él, su esencia.
y disfrutarás cuando tenga la edad de las conversaciones profundas que sin duda habrá entre vosotros. Spider-Dram dice, yo creo que hay gente que toma como una moda eso de separarse de la pareja. En mi grupo lo hicieron algunos y luego comenzó a diseminarse el resto. Soy el único que conserva pareja. Pues bueno, pues estamos dados, Spider-Dram. Creo recordar que el grupo, ese grupo, pues no era muy de buscadores, vamos. No era muy de buscadores y que me parece recordar que eras, a lo mejor, por lo que contabas, el único buscador del grupo. Bueno, pues si una persona crea con su pareja un hogar estructurado, ese hogar perdura. Y perdura no solo porque los miembros, los padres, los fundadores de esa familia están a gusto, sino porque los que vienen luego también están a gusto en esa familia. Y eso contribuye a unir aún más a la familia. Porque cuando son dos los que se dan amor el uno al otro, pues está bien, es magnífico. Pero cuando son 5, pues entonces digamos que hay mayor densidad, como si dijéramos. Y eso contribuye a unir todo mucho más. Bueno, ya, claro, sí. Dice Spider-Dram, no. Bueno, esto de no poner comas, no hay buscadores ahí con seguridad. Entiendo que dices. Yo os animo a que pongáis comas, si podéis, para hacerlos entender mejor. Claro, en ese grupo no hay buscadores. Eso es lo que entiendo. Claro. Y entonces, es que el decir no buscadores significa no encontrarte con una persona que está a punto de ser buscador, sino encontrarte con personas que están en los niveles 1 o 2, quizás 3A. Y claro, para estas personas resulta imposible cumplir los objetivos que estamos diciendo aquí. Está fuera de su capacidad, fuera de sus posibilidades. No pueden hacer todas las cosas que yo os he leído en este taller. No pueden. Para empezar, no pueden ni crear una familia, una pareja estable, porque esa pareja es fácil que esté desestructurada. Y si está desestructurada a 2, mejor que no vengan más, porque va a acabar separándose, yendo cada uno por su lado. Y eso crea un gran problema en los niños, en los hijos. No si los hijos tienen 18 años o 20 cuando los padres se separen, pero sí si tienen 6, 8, 10, 12, 14. Entonces sí que pueden crear fácilmente secuelas que influyan negativamente en los hijos. No para toda la vida, superarán ese problema, pero mejor que no haya hijos si la familia, si la pareja es desestructurada, mejor que no traigan hijos al mundo. Dice el Tucán, profesor, acerca de lo que dices, hacer reír a la pareja y los hijos, yo lo hago. Soy más payaso que todos juntos, pero les encanta y eso nos une más, claro. Como comprenderéis, yo hablo de mi experiencia, yo no hablo de cosas leídas en libros, ¿no? Entonces, efectivamente. Bueno, y hay una cosa que me he dicho, y es reírte hasta de ti mismo. O sea, el hacer chistes a costa tuya, amigo buscador, es una cosa buena, porque no haces el ridículo. Al revés, ganas puntos. ¿eh? O sea, que el hacer reír, hombre, yo digo a la pareja porque es la primera con la que se trata, ¿no? Pero por descontado, hacer reír a los hijos también es una cosa muy buena. Es muy fácil.
Bueno, vale, vale, vale. No era ninguna recriminación, ¿eh? Sí, sí, no, no. Te he entendido, es piedra. Pero eso, que la unión se favorece riendo juntos. Eso crea una gran unión. Y todo lo que he dicho lo pueden hacer todos los buscadores, sin duda. O sea, no estoy pidiendo nada muy exigente, nada que está fuera del alcance de cualquier buscador, incluso del que está recién entrado, porque su mochila contiene, su esencia contiene el motor para procurar hacer una buena familia. Dice María José González Moralejo, cuando el amor es real, ya no necesitas nada más y perdura aunque el otro ya no esté aquí. Claro, claro, claro. Em, y el amor es real siempre que es auténtico amor, porque si no, es que no era amor. Si no perdura, es que no era amor. Sí, María José. Claudia Barba dice, coincido en todo. Resalto el humor. Me río mucho de mí misma primero. Y con amigos también. Me salva el dolor. Me salva del dolor. Sí, sí, efectivamente. Eh, debemos coincidir porque esto es lo que va unido al hecho de ser buscador. Entonces, eh, es común, es común. Y tiene que ser común, tiene que ser general. Incluso, bueno, ya yo no os digo que lo hagáis con amigos, ya el hacerlo con amigos ya es cosa de sobresaliente, Claudia. Pero sí, sí. Eh, en general lo que hacemos es que buscamos amistad y trato con personas parecidas y nos apartamos de las personas que son muy distantes, muy diferentes, de niveles muy alejados, porque nos damos cuenta de que no merece la pena dedicar tiempo de nuestra vida a estar con personas que son tóxicas, que son superficiales. Y entonces, pues, nos juntamos con las personas con las que tenemos comunidad de criterios, de comportamientos y de sentimientos. Y con ellos podemos tener bromas y pasarlo bien. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Salvo que surja una pregunta de último momento, lo dejamos hasta el próximo día en el que hablaremos de la dimensión intermedia, como ha pedido uno de vosotros, Paco Navas. Hablaremos del mundo intermedio, que también es un tema que posiblemente se hable poco de él, se lea poco de él, porque no se sabe y, por supuesto, no se ha explorado. Aquí, felizmente, lo hemos explorado, no diré que cientos de veces, pero sí casi una docena de veces. Hablaremos el próximo día del mundo intermedio. Y vale, pues bien, pues Claudia, mundo intermedio, dalo por hecho. Amigos, hasta el próximo día.